Tenía a personas enfermas y las ayudaba cortando, llevándoles de comer y como les alquilaba un cuarto y ahí las iba a ver, les llevaba de comer y las curaba, lo llevaba con el doctor, así nada más. Ajá, la Llorona. Yo las ayudaba siempre. Si a la gente que estaba enferma, las ayudaba. Ah, ¿y alguien la vio de repente? Pues sí, varias personas se murieron, iban a ir al panteón a rezarles. Varias personas de las que conoció a ella, y mataban, ella la gente era muy traicionera, se mataban unos a otros. ¿En dónde? En San Martín, Chalchicuautla. Y entonces allí, una vez un señor en el mero se sentó con otro ahí en el puente, y entonces llevaban la pistola en la mano. El otro no se dio cuenta y por atrás se sentaron los dos, y entonces el señor por atrás lo mató. Lo mató. Ahí lo dejó tirado y se fue corriendo. Nadie se dio cuenta de quién lo mató, ni que lo mataron, ni que él lo mató. Hasta después se dieron cuenta ya. Y tal vez se cayó al río, no sé, lo dejó nadie tirado, no sé. Y luego la gente pasaba por el río y ahí se enfermaba y ahí quedaba tirada. O se emborrachaba y quedaba tirada. Y si llovía, pues ya empezaba a crecer el río y se ahogaban allí. O estaba borracho, pues como de razón. La gente ahí moría ahí en el río, porque crecía de repente en la noche llovía y crecía el agua y les llenaba el agua de sus casas, de agua a sus casas, y se morían ahí. Algunos los que lograban salir, pues salían, los que no, pues los perros, todos también, con ellos. Claro. ¿Y ahí cómo actuaba la Llorona? La Llorona pues andaba por allí. Luego decían ellos que la Llorona, mi esposo, oía la Llorona, andaban en el campo, los mandaba su papá a cortar nopales o hasta traer algo de comer, a ver si encontraban. Y entonces agarraba algún pájaro, alguna gallina, alguna cosa así. Los mandaban y entonces la Llorona los agarraba estaba lloviendo fuerte y la Llorona andaba alrededor de ellos. Alrededor de ellos andaba la Llorona y ellos les daba miedo, pero pues ¿qué hacían? Tenían que andar entre el agua, caminando para llegar a su casa. Llevaban unos nopales en su bolsa. Y ahí andaba la Llorona, además la había alrededor de ellos, que anda volando, es como una gallina que anda volando, como un ángel más bien, que anda volando, y lloraba, y llorando, entre la lluvia que estaba cayendo, ellos andaban allí, todo eso, y hasta que por fin llegaban a su casa, pero ya que había pasado el agua, ahí se andaban ahí, entre el agua, entre el río, todo eso tenía que pasar. No traían burro, no tenían caballo ni burro, eran muy pobres. Y entonces ellos allí andaban, la Llorona alrededor de ellos, y les daba miedo, pero que no tenían nada que hacer. Luego la gente que andaba por ahí también con caballos, se metían en el río con todo y caballos, y a unos se los llevaba al agua, otros lograban salir. Así, otros lograban salir, se iban a sus casas. Y si no, entre cerro también, andaban subiendo al cerro, y ahí se elevaron un poco. El águila los corría, a veces encontraban al águila, y ya se subía el águila, subía al cerro. Dicen que tarda mucho el águila para cambiar de pluma.
y allí andaban entre ellos a dormir. Luego una vez un señor que creyéndose que podía poder subir al volcán solo, subió, pero empezó a llover y por más que hizo la lucha, ya no se pudo salvarse y se murió. Se murió el señor así, ahí, y así, Claro. varias cosas. Claro. ¿Qué Entonces pasa? nadie la vio, solamente la escucharon. Nada más, Sí, los que podían, pues lo veían, pero los que no, los que andaban con los caballos, pues ahí se morían ahí. Como te digo, se los lleva el agua, con todo y el caballo. Ahí quedaban ahogados. Nada más y ya tu abuelito con tu hermano, con su hermano Hilario también quedaban, salían y llegaban a la casa. Pero se esperaban a que lloviera, dejara de llover. Por ahí se buscaban un rinconcito donde defenderse del agua, pero ya llegaba a la casa después, casi en la noche. Y pues ni modo, tenían que trabajar todos los días. Tenían que salir a ver qué había de trabajo en el campo para poder llevar dinero a su casa. Don Ponciano también, el papá de ellos. Así eran, muy pobres y tenían una casa muy, muy chiquita, que no tenían que comer y por eso salían a buscar calabazas, nopales, jacube, lo que hubiera en el campo para llevarlo a la casa y preparar comida para que comieran. Así. Ahí así fue. Para su casa, sí. Claro. Y luego sembraban algo de maíz y lo iban a cuidar. Y cuando ya estaba grande, los elotes, ya se los llevaban para comer. Así. La Llorona andaba mucho por el campo, donde llovía mucho, andaban muchos árboles, llovía mucho y la Llorona ahí andaba alrededor de todo eso. Yo no creía en la Llorona, pero él me platicaba que dice que sí existía la Llorona antes. Claro. Luego, si había carne, se veía algún burro muerto, alguna cosa, lograban, estaban en la tierra, los sopilotes, unas aves negras, feas, se lo comían. Y así estuvo nada más, esas cosas así. Después mi abuelita se casó y empezó los federales a llegar a San Martín. Y entonces ahí dice, pues ya no pudieron comer, se tuvieron que salir. Luego mataron hasta el esposo de ella, al papá de mi mamá. Lo mataron a él, porque pues ahora sí tuvieron que huir, dijeron ver los federales y se empezaron a salir de la casa porque llegaban allí, mira ahí ese lugar, y entonces ya no comieron, pero los federales sí se comían toda la comida que había, se la comieron y después mataron y huyeron sus hijos. Tenía 4 hijos varones y huyeron, andaban huyendo. Pero y después los perseguían y ya como se defendieron ellos. Pero después mi abuelito, el papá de mi mamá, puso se sentó al pie por fuera de su casa y puso la carabina es larga así, no es pistola, las carabinas tienen balas todas. Y entonces la recargó así, pero la dejó floja y le saltó la carabina, se cayó y le dio un balazo en una pierna. No, pues ya no podía caminar. Todos sus hijos la encontraron así, la llevaron al monte y ya así estuvieron. En el monte lo encontraron los federales y entonces lo mataron ahí. Y pues ya después mi abuelita, viviendo que la habían matado, y ella se quedó sola, traían a mi mamá, era 1913,
Mi mamá nació en ese mes en agosto. Y entonces se la llevó. Ya vieron que mataron al esposo. Dice, ¿yo qué hago aquí con los 4 muchachos? Porque él se casó, pero con ella. Había enviudado. Mi abuelita había enviudado. El papá de mi mamá. Y había enviudado. Entonces quiso casarse otra vez. Pero quedaron 5 hijos. 4 varones y una mujer. Y entonces le rogó a mi abuelita que se casara con él. Y entonces le dijo que ella no quería. Cásate, Sista. Estás sola, cásate. Le rogaron tanto a las señoras de las ricas que el bueno obedeció, se casó. Y entonces ya que al quedar viuda, ya que hacía sola con los varones, dice, no, yo voy para San Martín otra vez, con mi hija. Se llevó a su hija, tenía 5 meses. Entonces en 1913, ella nació en ese mes. Y ya se quedó allá. Y ya la crió mi abuelita y entonces oía las balas de mi mamá y hoy, balas, las balas se entregó, querían matarla a ella también, la agarraron cuando ya se iba, la agarraron y la querían matar. Le digo, si traen órdenes de Plutarco de Les Calles de matarme, pues mátenme. Pero no, siempre la dejaron. Ya cuando le dijo eso, se la dejaron. Y la fue para San Martín. Y ella se quedó mi mamá en San Martín. Y ya. Pero ya había muerto ya mi papá, ya todo. Había muerto la esposa anterior que tenía. Ya los dejaron muchachos solos ahí que se quedaron. Ahí como pudieron, ellos salieron adelante los 5. Y ya. Ya después ya se quedó ella. Se quedó mi mamá con mi abuelita. Mi abuelita crió a mi mamá. Y ya después se casó mi mamá. Pues mi papá era muy mujeriego. En la mera boda que estaba, estaba con la otra. Muy mujeriego fue mi papá. Entonces por eso la dejó después. La dejó y ya mi abuelita no quería que anduviera con nadie más, esperando que mi papá regresara por ella. Y no regresó mi papá.